El 24 de junio de 2016, el Reino Unido despertó con la noticia de que ya se conocían los tan esperados resultados del referéndum del Brexit y que el futuro del país estaría fuera de la Unión Europea. Para aquellos que trabajaron y votaron por la campaña por permanecer en la Unión Europea, esta noticia fue asombrosa. Muy pocos pensaron que la mayoría de la población del Reino Unido realmente votaría por salir. Poco después del anuncio, el líder de la campaña por permanecer en la Unión Europea y primer ministro británico en ese momento, David Cameron, hizo público que renunciaría, lo que aumentó aún más la incertidumbre sobre el futuro político de Gran Bretaña. Pero verás, lo sorprendente de esta historia es que el ambiente en el bando de quienes apoyaban la salida también era de incertidumbre. Aparte de su cabecilla, Nigel Farage, muy pocos realmente pensaron que el Reino Unido terminaría votando por salir. Así que después de la celebración inicial de la victoria, había una verdadera incertidumbre sobre lo que seguía entre los de la campaña por salir. Realmente no se habían preparado para esto. Y se notaba. Después del referéndum, comenzó un proceso de 3 años y medio, en el que el Reino Unido buscó desesperadamente un acuerdo favorable para su retirada de la Unión. Se necesitaron 2 primeros ministros, numerosas propuestas de retirada rechazadas y 2 extensiones de plazo. Pero finalmente, para la fecha límite del 31 de enero de 2020, el Parlamento y Bruselas habían acordado los términos en lo que fue calificado como un acuerdo favorable para el Reino Unido, y el Reino Unido salió oficialmente de la Unión. Gran Bretaña finalmente tuvo su Brexit y, según su propia retórica, había recuperado su libertad y estaba lista para devolverle la grandeza a Gran Bretaña. Pero para aquellos que votaron por salir, esto no ha sido precisamente el cuento de hadas económico o social que les vendieron quienes impulsaban la campaña del Brexit. Y para aquellos que votaron por permanecer, todo el proceso del Brexit se ve como algo un poco vergonzoso. Más de 3 años y medio después de la retirada, prácticamente todos están descontentos con el Brexit. Solo mira esta gráfica de los encuestadores británicos YouGov. Muestra las tendencias en las actitudes hacia la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Puedes ver que en febrero de 2020 en promedio, alrededor del 43% de los encuestados pensaba que el Reino Unido debía mantenerse fuera de la Unión Europea, mientras que alrededor del 41% creía que el Reino Unido debía volver a unirse a la Unión. Si avanzamos hasta agosto de este año, puedes ver que estas cifras son profundamente diferentes. El porcentaje de quienes quieren seguir fuera ha bajado a alrededor del 34%, mientras que el porcentaje de quienes desean volver a unirse ha aumentado a cerca del 48%. Y junto con esto, el Reino Unido se ha reincorporado recientemente al programa de investigación Horizon de la Unión Europea, lo que presenta un posible acercamiento en las relaciones entre Westminster y Bruselas. Pero, ¿podría alguna vez revertirse el Brexit? ¿Podrían esas encuestas de opinión influir tanto como para que un referéndum sólido sobre la pertenencia a la Unión Europea se vuelva probable? ¿Y qué se esperaría del Reino Unido si alguna vez intentara volver a entrar en la Unión? Bueno, es posible que el Reino Unido solicite oficialmente volver a unirse a la Unión Europea. Sin embargo, no recibirían ningún trato especial por haber sido miembros anteriormente. El Reino Unido tendría que pasar por el proceso de solicitud de 2 etapas, que actualmente están llevando a cabo numerosos países candidatos en todo el continente europeo. Pero fundamentalmente, la Unión Europea no prohíbe que ningún Estado vuelva a unirse a la Unión después de haberse ido, dejando la opción abierta para Westminster. Pero verás, la verdadera pregunta aquí es, ¿solo porque puedan volver a unirse, realmente sucederá alguna vez? Para responder esto completamente, hay 3 factores que deben examinarse. Y al mismo tiempo, también explican por qué, a pesar de que la población del Reino Unido está descontenta con el Brexit, podrían simplemente seguir con ello. El primero de estos 3 factores influyentes es el papel que tendría que desempeñar la población del Reino Unido. Verás, las posibilidades de que el Reino Unido vuelva a unirse a la Unión Europea serían mínimas si la población del Reino Unido no muestra el deseo de hacerlo. Ahora, como ya hemos visto, las tendencias recientes parecen sugerir que el deseo entre los ciudadanos británicos de volver a unirse a la Unión está aumentando. Pero esto por sí solo no sería suficiente para iniciar los procesos necesarios para que el Reino Unido presente su solicitud. Lo que realmente se necesitaría serían protestas públicas y campañas que expresen explícitamente el deseo de volver a entrar en la Unión Europea, protestas que serían imposibles de ignorar tanto para los medios de comunicación como para los partidos políticos. Y eso me lleva al segundo de 3 factores influyentes: los partidos políticos. Estos son increíblemente importantes, ya que son quienes realmente tendrían el poder oficial para lanzar la campaña para un referéndum, para revertirlo y eventualmente lograr que se apruebe en el Parlamento. Este partido tendría que ser uno que esté actualmente en el poder o que tenga la capacidad de ganar una elección general. En el caso del panorama político actual del Reino Unido, este poder solo lo tiene el Partido Conservador, que actualmente gobierna, y su principal rival político, el Partido Laborista. Y actualmente, hasta ahora, los líderes de ambos partidos han declarado que revertir el Brexit no es una opción. Sin embargo, a pesar de esta postura actual, hay muchos miembros de ambos partidos que estaban fundamentalmente en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y probablemente estarían felices de ver el regreso del Reino Unido a la Unión si la opinión pública dejara claro que esa es la voluntad del pueblo británico. De igual manera, partidos políticos un poco más pequeños en el Reino Unido, como el SNP y los demócratas liberales, podrían aprovechar estas demandas cambiantes, incluyendo una campaña para volver a unirse a la Unión Europea,
como parte de sus plataformas electorales. Lo que podemos interpretar de esto es que, a pesar de las palabras actuales del primer ministro conservador, Rishi Sunak, y del líder de la oposición, Sir Keir Starmer, al afirmar constantemente que el futuro del Reino Unido está fuera de la Unión Europea, eso no significa que los partidos que representan no puedan cambiar su postura. Muchos miembros del Parlamento del Reino Unido tuvieron que cambiar su propia postura sobre el Brexit para mantenerse en el cargo. Así que dar marcha atrás en eso no sería una sorpresa. Así que, los partidos políticos no parecen ser un gran obstáculo para que el Reino Unido pueda volver a unirse a la Unión Europea en algún momento. Pero si los partidos políticos no lo son, entonces, ¿qué es exactamente? Bueno, verás, aquí es donde entra en juego el tercer factor que impactaría una posible solicitud del Reino Unido para volver a unirse a la Unión. Y esa es la propia Unión Europea. Ahora, es importante recordar que el hecho de que el Reino Unido pueda solicitar volver a unirse a la Unión Europea no significa necesariamente que su solicitud sería aprobada. Su rechazo sería muy poco probable. Pero hay muchos dentro de la comunidad de la Unión Europea que sienten que el Reino Unido no debería simplemente poder irse y volver a entrar a la Unión cuando aparentemente quiera. Esta es una postura que de hecho preocuparía incluso a aquellos que estarían felices de ver al Reino Unido reincorporarse a la Unión Europea. Y esto es fundamental, ya que lo que significaría para Westminster es que, en esta ocasión al unirse a la Unión, probablemente no tendría la opción de quedar exento de ciertos componentes de la membresía de la Unión Europea, como lo hizo anteriormente. Y las posibles implicaciones de esto serían excepcionalmente significativas. Verás, anteriormente, el Reino Unido se unió a la Unión Europea y luego posteriormente se eximió tanto del área Schengen, que es una zona de la Unión Europea donde se permite viajar sin controles fronterizos continuos, así como, aún más importante, eximiéndose de tener que unirse a la eurozona, que ahora es un requisito previo para cualquier estado que desee unirse a la Unión. Pero ahora, si el Reino Unido presentara una solicitud para volver a unirse a la Unión Europea, se vería obligado a aceptar tanto ser incluido en el área Schengen como en la eurozona. Y esto es importante, ya que no solo revierte el Brexit, sino que en realidad va aún más allá en la dirección opuesta. Mira, las principales razones que se dieron para el movimiento del Brexit en primer lugar se centraron en una mayor autonomía e independencia del Reino Unido, especialmente en lo que respecta a las fronteras y la economía. Ahora, muchos en el Reino Unido se han dado cuenta de que el gobierno no ha cumplido con estos puntos. No ha habido una disminución significativa en las cifras de inmigración, y la economía del Reino Unido está funcionando mucho peor que antes del Brexit. En la práctica, el Brexit no ha funcionado para el Reino Unido ni para su población, incluso para aquellos que votaron por salir. Pero hay que enfatizar que la decisión no podría simplemente revertirse a la posición en la que el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea antes del Brexit. Se vería obligada a comprometerse aún más de lo que lo estaba antes, y realmente involucrarse en la Unión y su campaña. ¿Pero estarían contentos los votantes en el Reino Unido con esto? Tener que reincorporarse al área Schengen erosionaría completamente la idea de que el Reino Unido alguna vez tendría control total sobre sus propias fronteras, mientras que tener que sacrificar su propia moneda a favor del euro también sería una cesión significativa de su soberanía económica, más allá de cualquier punto anterior en la existencia del Reino Unido. ¿Y qué obtendría el Reino Unido a cambio? Bueno, prácticamente lo mismo que tenía antes. Una vez más, formarían parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea, lo que permitiría el libre comercio entre el Reino Unido y los demás miembros de la Unión Europea. Además, el Reino Unido también volvería a entrar en el mercado único de la Unión Europea, que se centra en permitir la libre circulación en toda la Unión, y nuevamente, en aumentar el comercio entre los Estados miembros. No hay duda de que volver a unirse a la Unión Europea volvería a conectar al Reino Unido con el continente europeo, y que existen muchos esquemas interorganizacionales que también podrían beneficiar al Reino Unido. Pero, en última instancia, para el Reino Unido, al ceder más de su autonomía a la Unión Europea, no obtendría nada más a cambio, lo que resultaría en una pérdida neta de su soberanía. En última instancia, es muy difícil prever si el Reino Unido intentará volver a unirse a la Unión Europea en el futuro. Sin embargo, se pueden hacer algunas previsiones. Es poco probable que el Reino Unido vuelva a unirse a la Unión en los próximos 10 años. Esto se debe a que el país enfrentará unas elecciones generales en los próximos 2 años, que por el momento, parece probable que gane Sir Keir Starmer y el Partido Laborista, quienes han prometido lograr un mejor acuerdo de Brexit para el Reino Unido, muestran que todavía existe la creencia de que el Brexit puede funcionar y que simplemente ha sido mal manejado hasta ahora. Pero si el próximo gobierno del Reino Unido también falla en mejorar los resultados del Brexit, entonces volver a unirse a la Unión Europea realmente empezaría a ser considerado tanto por la población del Reino Unido como por sus partidos políticos. Para ese momento, habrá pruebas claras para argumentar que el Brexit no ha fallado solo porque se haya manejado mal, sino porque nunca podría competir con lo que el Reino Unido obtenía al estar en la Unión Europea. Sabemos que para volver a unirse, el Reino Unido tendría que sacrificar elementos de su soberanía, pero eso es lo que implica ser parte de una unión. Solo dependería de qué tema más el Reino Unido: las limitaciones a su propia independencia y la pérdida de identidad dentro del unionismo, o el posible aislacionismo y la amenaza de quedarse atrás en una sociedad global que cambia constantemente. Gracias por ver el video.